Mi nombre es Alberto Velázquez Martínez y llevo 57 años en la profesión de periodismo, con participación mucho en la historia política de Colombia a través de las lecturas y de los análisis y estudios. El Bogotazo ocurrió cuando el asesinato, el 9 de abril de 1948, del líder popular y liberal Jorge Eliezer Gaitán. Este vivió a su propio partido en clasismo. Él entró a construir política en las clases populares y a buscar con aquel eslogan por la reivindicación moral de la República. Él estimaba que su partido en 16 años de gobierno no había hecho unas verdaderas reformas populares y por supuesto también enfrentaba al Partido Conservador, que en el año 46 había llegado al gobierno después de 16 años de hegemonía liberal. Eso llegó un momento muy difícil. Se hizo la conferencia panamericana y eso motivó a que hubiera un complot. Necesitaban un muerto grande para tirarse en esa reunión en donde estaban todos los países de Latinoamérica, y allí surgió que todavía está en la penumbra el asesinato de Gaitán ese 9 de abril. Hay quienes sostuvieron que hubo manos comunistas, hasta Fidel Castro está comprometido porque en esos días andaba Fidel Castro en un congreso universitario con Álvaro del Pino. Ellos vinieron de Cuba a agitar ese movimiento universitario que se iba a reunir paralelo a la conferencia panamericana, y dicen pues que Fidel Castro participó en el 9 de abril. Hasta ahora solamente se han llegado a algunas conclusiones muy discutibles, que fue el señor Juan Roa Sierra quien asesinó a Gaitán por cuestiones personales. Otros dicen que detrás de Juan Roa Sierra se escondió un complot criptocomunista. Otros dicen que fueron las oligarquías bogotanas, sobre todo el Partido Liberal y el Partido Conservador, que se coaligaron para asesinar a Gaitán, que era un estorbo en esa política populista que él había traído desde Italia, donde se graduó con grandes calificaciones en Derecho Penal, y él ahí vio todo el resurgimiento del fascismo. Y si uno estudia la obra de Gaitán, mira una cantidad de eslóganes, de principios que tenían que ver mucho con el fascismo de Mussolini, empezando por el saludo fascista y algunas frases pues que impactaron. Él era un hombre que electrizaba al pueblo. No era un hombre muy sustantivo, pero era un hombre muy popular y que llegaba al alma de los pueblos con ese mensaje para reivindicar todos los derechos sociales que él creía que se habían perdido. ¿Quiénes iniciaron y quiénes participaron en esa revuelta tan grande que hubo ese día y los días siguientes? No, participó el Partido Liberal con grupos comunistas que había. Esos incendiaron a Bogotá. Usted sabe pues cómo quedó Bogotá de destruida. La policía se insubordinó en mucha parte, que era una policía gaitanista, y el gobierno tuvo el apoyo del ejército. El ejército fue muy fiel y el Partido Conservador, que el Partido Conservador se movilizó en pueblos y muchas capitales de departamento a defender lo que ellos consideraban que era la legitimidad en el gobierno de Ospina Pérez. ¿Cuáles fueron para usted, doctor Velázquez, las principales consecuencias políticas, sociales y económicas de lo sucedido el 9 de abril? Ospina Pérez venía haciendo un buen gobierno, pero en el 46, en el 48, es decir, a los 2 años de su cuatrienio, se partió en dos la historia de Colombia, porque con el asesinato de Gaitán se atizó la violencia partidista. Muchos liberales se fueron al monte, muchos conservadores ingresaron en las contrachusmas. El país se dividió en la chusma liberal, contrachusma conservadora. La policía tomó parte a través de las famosas policía chulavita, que era un pueblo de Boyacá, en donde salían los hombres más violentos. Se nombraron gobernadores muy fuertes, alcaldes muy fuertes, y empezaron a reprimir los derechos del Partido Liberal. Ospina fue preso realmente de esas circunstancias, que fueron en parte movidas por Laureano Gómez con su sectarismo, porque Laureano era el candidato 2 años después, en el año de 1950, sería el candidato. Entonces en la parte política se descompuso el país.
ahí se pone la primera piedra para esta violencia que lleva 50, 60 años, por esa lucha fratricida entre conservador y liberal, y la misma iglesia, a través de muchos curas párrocos, tomaron parte en una forma incendiando desde los púlpitos lo que debía ser un llamado a la paz. En materia económica, pues usted sabe que sin una buena política es muy difícil hacer una buena economía. La economía que estaba despegando a través de unos buenos precios del café, con la caja agraria, que se estaba haciendo un gran desarrollo del sector agrícola, se empezó prácticamente a deteriorar, y en el aspecto social, pues obviamente esto tuvo unas implicaciones nefastas. ¿Cuáles expresiones artísticas abordaron el tema del Bogotazo y de qué manera? Sí hubo unas de Jairo Aníbal Niño. Hizo, no me acuerdo la obra, pero en su momento fue muy destacada, una obra sobre el 9 de abril. Por supuesto, fotógrafos, sí. Hay libros sobre fotografías del 9 de abril, los incendios de los tranvías en Bogotá, cómo destruyeron, oiga usted, de lo más lamentable, el Museo de Ciencias Naturales de los Hermanos Cristianos en Bogotá, que era un museo internacional importantísimo, el Colegio de San Bartolomé de los jesuitas, ¿no?, que eran focos de ciencia y de sabiduría, fueron incendiados, y todo eso fue recogido a través de un cine incipiente que había en ese momento, pero de fotografías que todavía perduran. Se han hecho exposiciones. Yo vi una hace muchos años en Madrid, en la Casa de América, en el año 83-84, de Nereo, un gran fotógrafo bogotano, de toda la secuencia de lo que fue el 9 de abril en Bogotá. Eso hay que recogerlo porque es parte de la memoria histórica que requiere el país para construir y volver a repetir aquello de que pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Ricardo Uribe Jaramillo, ingeniero industrial. Me ha gustado mucho conocer trozos de la historia. He sido muy aficionado a ello. El Bogotazo consistió en una impotencia, una inconformidad que se venía tejiendo en Bogotá a raíz del doctor Gaitán, que se estaba volviendo demasiado importante y convertido en un verdadero ídolo nacional. Entonces el asesinato de él creó pues esta inconformidad y esta destrucción de toda la ciudad. Se quemaban los tranvías, las casas del tiempo, en fin, los edificios. Tratan de tomarse a Palacio y las tropas defienden a Palacio y al doctor Mariano Ospina Pérez, que era por entonces presidente de la República. El asesinato se convirtió en un gran suceso en Bogotá. Inclusive recuerdo que se estaba realizando una conferencia de cancilleres en Bogotá por ese entonces, y hasta se dice que Fidel Castro de joven estaba allí. ¿Qué representaba Jorge Eliezer Gaitán para el país? No, él se había convertido en la gran esperanza contra la violencia, contra la inequidad. Él trató de coger todas sus fuerzas con base en el pueblo tanto liberal como conservador, y fue creándose una gran fuerza política en Colombia, que los comunistas inclusive le decían fascista, nunca estaban con él, a pesar de que muchos decían que él era un socialista comunista. Eso era falso, y él se defendía de eso, y él atacó a los comunistas en varias oportunidades. ¿Por qué asesinar a Gaitán? Yo creo que Gaitán se les hizo demasiado fuerte a las oligarquías del país, y entonces él conglomeró tanto el pueblo liberal como el pueblo conservador. Él tenía la mayoría inclusive en el Parlamento, y además iba a ser candidato presidencial. Ese era el futuro presidente de la República de Colombia. ¿Quiénes iniciaron y quiénes participaron en esta confrontación del 9 de abril? Bueno, a mí me parece que fue el mismo Gaitán. ¿Por qué? Porque él en un momento ya se estaba sintiendo muy ídolo de todas las cosas,
y quería hacer la situación y más la política a su manera. Él era el gran jefe presidencial. De pronto a él le dio por crear unas leyes que fueron muy impopulares, como por ejemplo la que en todas las sociedades anónimas privadas de Colombia debería haber un delegado del gobierno. Esas cosas nos gustó, por ejemplo. ¿Cuáles fueron para usted las principales consecuencias sociales, políticas y económicas de esta confrontación? Es muy difícil, pero de pronto yo pienso que cuando muere Gaitán, todas estas masas populares quedan a la deriva y muchas de ellas se dedicaron a la violencia. Y la violencia era por lo general bipartidista entre liberales y conservadores. Eso fue bastante complicado, porque además el gobierno de turno siempre estaba ayudando bien al Partido Liberal o al Partido Conservador a derrotar la violencia que ellos mismos se habían creado al esta situación de Baltar Gaitán. ¿A usted le tocó dónde el 9 de abril? ¿Estaba en Bogotá o dónde? Yo estaba en Medellín, estaba en ese momento estudiando en San Ignacio y veo pues que toda la gente salía por los lados principalmente de la avenida 1 de Mayo, por Junín, gritando, destrozando las vidrieras de los almacenes, gritando vivas al Partido Liberal, vivas a Gaitán. Prendieron algunos de los tranvías que estaba por ese lado. Yo me recuerdo también al otro día caminando con un amigo, todos llenos de vidrios, de incendios cerca del Palacio Nacional. Fue una cosa bastante complicada. En esas fotografías, usted vio en los periódicos y en las revistas, ¿había visto alguna vez algo parecido? La violencia que reflejó... Horrible, era una ira tremenda, una ira horrible, la desatada contra Roa, como lo despedazaban, tirándole puntapiés y todo eso, y nadie pudo evitar eso. Sí, fue un impacto tremendo que creó esto en la sociedad nuestra y de la República. Mi nombre es Rafael Izarra González, profesión economista de la Universidad de Antioquia y es decano y profesor de la misma facultad. ¿En qué consistió el Bogotazo, doctor Izarra? Mira, cuando se habla del 9 de abril de 1948, que fue asesinado el líder político Gaitán, la verdad es que con los ojos de hoy es difícil entender qué ocurrió en el país en ese entonces. Para decirlo de alguna manera, por esa época los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, se mantenían en una permanente confrontación. Era mucho más, había mucho más fanatismo que el que hay hoy entre los hinchas de los equipos de fútbol, y hubo mucha violencia. Cuando asesinaron a Gaitán, que lo hice cerca de la carrera séptima, como digo yo, cerca del Banco de la República, cerca de las oficinas del Tiempo. Realmente yo, de acuerdo con lo que uno ha leído, no fue propiamente por motivos políticos, sino más bien un problema de faldas, pero que fue, digamos, lo que prendió en ese momento una reacción del pueblo en varias de las ciudades del país, pero especialmente en Bogotá, Medellín. Bogotá quedó semidestruido, el centro. Aquí hubo saqueos de muchos de los grandes almacenes. El gobierno, presidido por el doctor Mariano Ospina Pérez, estuvo en un momento difícil. Varios de los líderes, inclusive el Partido Conservador, los militares, el Partido Liberal, querían que el presidente Ospina renunciara
para que el ejército tomara el control del país o nuevamente el Partido Liberal. Los muertos, no tanto los que pasaron en ese momento, sino los del año anterior, por cuestiones puramente políticas, fueron más o menos 14.000 personas que murieron simplemente por ser liberales o conservadores. Doctor Izaza, ¿cuáles fueron para usted las principales consecuencias políticas, sociales y económicas del 9 de abril? Mira, yo creo que no es fácil determinar en un país como el nuestro, donde hay tantas, digamos, diferencias entre las personas que tienen mucho y los que no tienen nada, que uno diga fue exactamente el 9 de abril, donde realmente, o a partir del 9 de abril, donde se lograron conseguir algunos beneficios para las personas menos beneficiadas, porque han sido una serie de hechos, de circunstancias. Sin duda alguna, yo creo que creó o fue una llamada de atención. Tenemos que reconocer que en este país, como en otros, en la misma Europa, se han cometido muchas injusticias, se ha ignorado mucho a las personas que tienen menos, y esto de alguna manera, así haya sido un hecho violento, yo creo que de alguna manera ha ayudado a que los dirigentes entiendan que deben tomar ciertas medidas que ayuden un poco mejor a la distribución de la riqueza. Hay quienes dicen que a partir de ese momento surge la guerrilla y comienza el conflicto armado en Colombia. Yo creo que nosotros desde la independencia hemos vivido en conflictos, que temporalmente haya habido unas épocas un poco más de paz, pero este ha sido un país donde permanentemente hemos tenido problemas. Unas veces se llama guerrilla, otros se llama de alguna otra manera diferente. Son manifestaciones de personas inconformes, a veces que recurren a medios violentos que yo a veces pienso pues que no es la manera de conseguir, sino de empeorar de pronto las cosas, pero es indudable que si la gente no protesta, no pide, no demanda, no exige, los dirigentes y los políticos, los que tienen el poder, no actúan y no toman medidas que les ayuden a las personas de menos recursos a mejorar su situación. Doctor Izaza, ¿dónde estaba usted el 9 de abril y cómo vivió ese día? Yo era estudiante, comenzaba en los primeros años, en la mitad del bachillerato en el Colegio de San Ignacio, el antiguo colegio de San Ignacio. En ese momento, por la tarde, me encontraba en el Torreón ayudándole al padre Roberto Ramírez a cuidar sus palomas mensajeras. Desde allí vi que había ya movimientos, bulla, pero no entendía por qué. Alcancé a ver en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, que quedaba lindando con el Colegio San Ignacio en la parte de atrás, un grupo de personas, de hombres que estaban movilizándose con armas, pero la verdad es que solamente me vine a enterar ya por la tarde. Antes las noticias no eran tan al instante pues como es hoy. Por la radio se dijo que Bogotá la estaban destruyendo y efectivamente Bogotá, hágase cuenta que quedó como una ciudad en Europa después de un bombardeo, quedó semidestruida. ¿En qué consistió el Bogotazo? Bogotazo fue como el florero de Llorente, pues de una lucha que venía paralela como la de 1810 que se presentó en Bogotá el 9 de abril de 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Realmente el Bogotazo es como la ejecución de algo que se venía dando en la historia del país por su situación política, por el agravante de los partidos, por la pelea de los partidos, pero en el fondo que en su dirigencia, como en una unión de ellos, básicamente contra
una clase popular. Realmente, cuando surge la muerte de Gaitán es porque este aglutina gente del común, tanto de un partido liberal como del partido conservador. ¿Qué representaba Jorge Eliezer Gaitán para el país en ese momento? Bien, Jorge Eliezer Gaitán, ¿qué representaba? Para el país, para la clase dirigente, yo me atrevería a pensar que para la liberal y conservadora representaba como su oponente serio, el hombre que llegó, como se han presentado después de esa época hacia acá, algunos con ese mismo carisma, pero quién sabe si con los mismos resultados, eso estaría en discusión. Pero fue el primero que aglutinó bajo conceptos que el hambre, que la violencia, que la educación era para tanto liberales como para conservadores, que eran los dos partidos enmarcados exclusivamente en esa época. Por eso Jorge Eliezer Gaitán es el primero que como que aglutina ese común de gente de un partido y del otro. Tan es así que en sus discursos, en Bogotá, en Manizales, en las ciudades donde pudo estar antes de su muerte, había gente, se lee históricamente y en crónicas periodísticas, que había gente que viajaba incluso del suroccidente del país, de los llanos, del Tolima Grande, hacia la capital a oír sus discursos. Discursos que de por sí, pues, cuando uno lee algunos apartes, ve cierto idioma muy coherente, muy atractivo, pero también un poquito belicoso. Entonces, eso pudo generar mayor escozor en toda la clase dirigente liberal y conservadora que ya la tenía encima. Quiero recordar que, por ejemplo, Gabriel Turbay era el dirigente liberal y quien aspiraba a hacerle campaña por el Partido Liberal a la presidencia, enfrentando a Jorge Eliezer Gaitán. Gabriel Turbay muere en extrañas circunstancias en un viaje a París. No sé realmente qué pudo pasar. Y el Partido Conservador pues estaba dominando, estaba gobernando Mariano Ospina Pérez, y se vislumbraba a Laureano Gómez como su posible sucesor. Ese era Jorge Eliezer Gaitán, pues era como, digámoslo en términos de hoy en día, la esperanza que las cosas cambiaran radicalmente en una alta aristocracia bogotana que se había enraizado con muy pocas ascendencias paisas, bayunas o costeñas en la dirigencia de los dos partidos tradicionales. ¿Por qué asesinan a Gaitán? Realmente el lema popular era: Gaitán no se vende, no se deja comprar por nada. Gaitán empezó a representar, y este fue uno de los temas de la clase dirigente liberal y conservadora del momento, en que Gaitán representaba como la tendencia izquierda del comunismo. Acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, donde Rusia, la misma China, fueron los grandes aliados de los occidentales para enfrentarse al eje, a Japón, Alemania e Italia. Pero pasada la Segunda Guerra Mundial, viene la repartición y viene como la occidentalización o el comunismo en Europa. Viene la repartición en Europa, pero también quieren marcarse como una hegemonía. Entonces, acá nos estábamos alineando, y los gobiernos, yo creo que sí estábamos muy alineados hacia el lado occidental con los Estados Unidos, por supuesto. Tanto así que Marshall, el general Marshall, quien fue el ideólogo de la reconstrucción del Japón, quien viajó al Japón, Marshall viajó a Europa a la reconstrucción y generó muchos recursos, se generaron muchos recursos con ese plan Marshall para esas reconstrucciones. Cuando viene a Colombia, yo creo que nuestra clase dirigente también pensaba que él venía con una chequera abierta,
Pero el tema es que Gaitán entonces empezó a representar como a esa tendencia de izquierda, y los liberales y conservadores representaban una aristocracia que sí tenían sus diferencias, y enormes, enormes. Pues ya antes de la muerte y de la aparición de Gaitán, yo digo que desde 1810, cuando fue la revolución del 20 de julio, se crearon las divisiones en Colombia. ¿Quién crees tú que asesinó a Gaitán? Mira, en la muerte de Gaitán se dice que fue Roa Sierra, Juan Carlos Roa Sierra, creo que es que dice. Muy complejo decirlo, muy complejo afirmarlo, más aún cuando eso fue una investigación enorme. Dicen que fue él, pero dicen que los verdaderos asesinos fueron los que le tiraron la turba encima para que se saciaran con él, lo llevaran a la Plaza de Bolívar y se lo tiraran allí al pie del Palacio Presidencial, el Palacio de San Carlos. Pero por ejemplo, en el año 1978, la justicia colombiana dijo: Roa Sierra actuó solo, era esquizofrénico y actuó con motivaciones exclusivamente esquizofrénicas personales. Si eso dijo la justicia, muy complejo, es decir, para uno que nunca ha hecho como un seguimiento, a pesar que la prensa liberal del momento, las emisoras decían que era el gobierno colombiano de ese entonces, o sea, el gobierno presidido por Mariano Ospina Pérez. Pero en concreto nunca ha habido nada de eso, una prueba contundente que diga: hombre, esto sí pasó. Además de la desidia, la omisión en el manejo de la revuelta, es que ellos lo originaron. No se sabe. Uno diría: hombre, ¿cómo iban a pasar eso en una conferencia panamericana que se iba a celebrar en ese momento? Decían que era que Gaitán andaba mal acompañado, tan es así que él se reunió días antes, si mal no estoy, un par de días como estudiante, y estaba en víspera de ir a Cuba a hacer su famosa revolución de la Sierra Maestra. Y el día del asesinato, 1:05 de la tarde, que asesinaron al doctor Gaitán, se dice que Fidel Castro tenía una reunión después de almuerzo, o sea, tipo 2:30, volvía a reunirse con Gaitán para enfrentar el capitalismo de General Marcha en la conferencia panamericana, para enfrentar ese capitalismo con las ideas socialistas o comunistas que ya se vislumbraban, y que ese fue como el caballito de batalla de eso. Era el comunismo contra el capitalismo. En el mismo Bogotazo, por ejemplo, el gobierno le costó dificultad manejarlo porque mucho de la fuerza militar, especialmente la investigación y militares en sí, se aliaron con los revoltosos, si así se permite llamarlos, a los del 9 de abril, y se fueron contra el gobierno. Hay una anécdota que tanques de esta gente se trasladaban a Palacio con el fin de bombardearlo con esos tanques, pero en un momento inesperadamente voltearon sus tanquetas y la emprendieron contra la turba, contra la gente. Pues se calcula que murieron en esa revuelta unas cifras sencillas, hablan de 600 personas, creo que los alemanes que hicieron un censo, pero las cifras dicen que pudieron ser 3.000 los muertos en el 9 de julio. De manera que esa violencia, eso conocido como violencia, como bandolerismo, ya en la década de los 60 se convierte como en ELN y FARC, con la aparición de Camilo Torres, el cura Pérez para el ELN, y acá Tiro Fijo, cuando va a crear Marquetalia, con esa república independiente que costó tanto trabajo, hasta que Guillermo León Valencia, por allá en el año 66, en su mandato, del 62 al 66,
logró como penetrar y corrió a tiro fijo hacia otros lados, más hacia el sur del país. De manera que esa es una violencia que yo diría tuvo más efervescencia después del 9 de abril. En esa época, 40, 50, a raíz de este suceso de Gaitán, ¿se desarrolló mucho la violencia en ese territorio? Sí, el comentario de la crónica sí lo habla, especialmente la violencia del Tolima Grande se trasladó hacia estas zonas. Por ejemplo, nosotros teníamos la zona del nororiente caucano, Inzá, Belalcázar Páez, que fue un fortín de tiro fijo, básicamente. La vía, por ejemplo, Calarcá-Cajamarca, o sea, para ir de Cali a Bogotá, era una vía, era un cementerio. Allí había masacres, 30, 40 personas con, con muertes de la manera más horribles. Los famosos corte franela, corte corbata, que se decía, y eso causaba mucho miedo. Uno cuando niño, pues, le quedó muy grabado el tema. Yo conocí personalmente, pues, trasteos de cadáveres de la policía en las montañas de Santo Domingo, masacrados y traídos en camiones como animales ya muertos para sus exequias en la ciudad o la repartición de los cadáveres. La violencia fue violenta, la violencia fue enorme, fue muy, muy complicada. ¿Tú recuerdas algunos artistas que en su propuesta pictórica o escultórica hicieran alegoría a esa violencia? Pues mira, los liberales y conservadores peleaban, y peleaban a través de los diarios en ese campo, y peleaban con las armas en los campos de Colombia. Yo recuerdo pues que uno veía como el partido conservador que estaba con el poder, veía como un arte, una cultura, ¿cómo se llama eso? Clerical, santoral, los cuadros famosos y todavía la influencia de cuadros religiosos y de arte religioso de Ecuador, de Perú, incluso pues todavía de España y de Italia, ¿verdad? Y sí siente uno que aparecen unos personajes, Ignacio Gómez Jaramillo Gómez, un paisa. Incluso Fernando Botero en sus 16, 18 años, ya en 1948, ya iba a Bogotá y exponía sus cuadros. Él ya tuvo un impulso después de ese Bogotazo. Pero sí aparecen los liberales como con una época mucho más moderna. Entre ellos está Pedro Nel Gómez, Jaramillo Gómez, Ignacio Jaramillo Gómez. Estaba, ¿qué otro personaje conocido? Bueno, en las letras Germán Ciniegas. Entonces, esta gente era como una tendencia liberal versus la santoral del conservatismo.